A través de la historia humana hay algo que encontramos muy a menudo y es las guerras. Desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de Abraham, si hay algo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, son batallas de diferentes estilos, de diferentes maneras o de diferentes propósitos. Y en la actualidad, en la vida moderna, no queda tampoco a la excepción. Tenemos también la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la famosa guerra de Vietnam. Tenemos una infinidad de guerras que se dan en los países internamente hablando, pero hay una guerra que el ser humano carga desde nacimiento. Hay una guerra que perturba al hombre. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cómo se detalla? ¿Quieres saber cómo vencerla? Quédese aquí en Principios Bíblicos. Mi nombre es Víctor Lazo y ya comenzamos. La batalla más grande del ser humano es el tema que tenemos este día acá en Principios Bíblicos, y como ya lo dijimos anteriormente, en la humanidad encontramos infinidades de guerras, pero ¿cuál es la guerra que el ser humano tiene a diario? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo nosotros podemos combatirla a día? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7, versos 22 y 23 decía de esta manera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está entre mis miembros. Ahora estamos viendo que el apóstol Pablo está definiendo, y no podemos dejar pasar de largo esto, que él define en dónde está el centro, cuál es el núcleo de la batalla más grande que el ser humano tiene, y él apunta directamente a la mente, donde está el verdadero corazón del hombre, ese que Proverbios 4:23 manda a guardarlo sobre todas las cosas, porque de él mana la vida, porque ahí es donde se dan las batallas más fuertes del ser humano, donde los designios del corazón se están peleando día a día por si peco o no peco, por si me niego a la ley de Dios, pero en donde el hombre hereda esa batalla tan grande en la mente, en el corazón. Y eso fue allá en Edén, donde el hombre heredó el pecado. El pecado vino a ser una morada en el corazón del hombre. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 también de la carta a los Romanos, versos 18 al 20, escribía de esta manera: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora estamos viendo una definición completa de lo que significa la batalla más grande del hombre, porque es una batalla de concupiscencia a diario, de que el hombre pasa turbado en su pensamiento de si obedecer a Dios o ir en contra de la ley de Dios. Y esos pensamientos es una batalla tan fuerte, y más en los últimos tiempos que se estamos viviendo, donde el pecado se ha soltado de una manera desenfrenada. Pero hay una noticia muy buena, porque esa batalla, la batalla más grande del ser humano, ya está ganada, y la ganó el Hijo de Dios, la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículo 3, escribía de esta manera: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora tenemos una grandiosa noticia para nosotros. La humanidad, lo que era imposible para nosotros, vencer los designios del corazón del hombre, lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y eso nos tiene que a nosotros deleitarnos. Por eso es que tenemos el llamado a servirle a Él, tenemos el llamado de humillarnos ante su presencia, porque Él ya venció en la cruz del Calvario, y lo que ahora conocemos y llamamos por santidad es por Él, no por nosotros, porque nosotros no podemos alcanzar la plenitud de la santidad, pero ya Jesús lo hizo, porque Él puso su vida para morir por esos pecados sucios que invaden nuestro corazón. Ahora nosotros solo nos debemos a serle fiel. En lo poco que nosotros podemos, vamos a alcanzar un galardón muy grande. Ahora, disfrutar esa victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario solo se puede de una manera, y es viviendo en el Espíritu. Pero ¿qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu?
Ahora, el apóstol Pablo también se los explicaba a los romanos, ya que encontramos que el apóstol Pablo detalló esto de la ley a los romanos de una forma más amplia. Por eso es que nos ubicamos mucho y agarramos base en la carta a los romanos. Y en el capítulo 8, versos 5 al 6, el apóstol decía de esta manera: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora estamos encontrando los efectos de pensar en la carne y de pensar en el Espíritu. Ahora, mientras estemos en esta vida y tengamos esa esperanza gloriosa de redención por medio de Jesucristo, tenemos que encontrarle el sentido a esta vida, ya que el negarse a uno mismo, el servirle a Dios, es comenzar un nuevo estilo de vida donde habrán luchas, habrán dificultades, por momentos habrán esos desánimos de seguir. Pero encontramos nosotros que el único consuelo del ser humano es por medio de Jesucristo. Vivir en el Espíritu es pensar en lo que Él hizo por nosotros, es pensar de que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para vivir moralmente y espiritualmente bien en esta vida y en la venidera. Por último, encontramos el requisito principal para nosotros disfrutar de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, y ese principio lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el requisito fundamental, y lo encontramos en la abnegación, donde cada ser humano se tiene que negar a uno mismo, vencer las batallas de la mente. Todos esos pensamientos que quieren hacernos claudicar solo se pueden pensando de que Jesucristo tiene una oferta especial gratuita para nosotros, pero nosotros somos los que decidimos: me niego a los deseos de la carne para servir a los deseos de Jesucristo. Durante toda la historia humana se pelearon esas grandes batallas que mencionamos al principio. El hombre consigue éxitos en esta tierra, gobiernos, puede obtener reinos, imperios, pero esos reinos, esos imperios, toda la gloria de esta tierra no tiene nada que ver y tampoco ayudará en la vida venidera. Pero vivir para Jesucristo, negarnos para Él, tenemos una recompensa grande allá en la eternidad. Ahora, si usted quiere entrar, es decisión suya. Espero este video les haya gustado y no olvide suscribirse si aún no lo ha hecho, también compartirlo en las redes sociales, en todas las plataformas, que podamos llegar con este mensaje, con estas enseñanzas que son para edificar al pueblo de Dios y también para abrir la mente al que está cegado del entendimiento de la palabra del Señor. Esto fue Principios Bíblicos y será hasta la próxima.